cual cada martes vamos a hablar de un avivamiento que hubo en la historia y que fue muy importante y que fue marcando también lo que es el cristianismo, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del avivamiento de los moravos. Va a ser como un resumen, así que la idea es que ustedes anoten si tienen alguna duda o si les surge, no sé, cualquier pregunta, para que después cuando se vayan a sus casas puedan investigar, ¿sí? Puedan abundar sobre la información que puedan encontrar y también para ver qué es lo que Dios quiere hablarle a cada uno, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de moravos, estamos hablando de un pueblo esclavo, ¿sí? Que vivía en Moravia y era oriundo de la República Checa, ¿sí? Este avivamiento surge en 1700 en Alemania, ¿sí? Y surge con 300 personas. Y hubo un hombre muy importante que tuvo mucha influencia en este avivamiento, que es Nicolás, y el apellido lo van a leer ahí. Eso que dice ahí. Eso. Ajá. Bueno, este hombre tuvo mucha influencia y dice que fue criado en una familia cristiana, tanto así que dice que cuando era adolescente, tenía 15 años, se lo conocía como un hombre muy apasionado por las almas perdidas, ¿sí? Podemos ver que ya desde chiquito tenía un propósito, ¿sí? Se asemeja mucho a nuestra vida, que siempre el propósito que Dios pone en nosotros se ve en algún deseo, en alguna pasión, en algo que nos gusta mucho, algo que nos sale bien y demás, ¿sí? Y este hombre era rico y dice que decide invertir en este pueblo, decide invertir en los moravos, y es cuando crea un refugio para ellos, ya que si vamos un poco a la historia, eran perseguidos, los moravos eran perseguidos por la Iglesia Católica Romana justamente porque profesaban la fe, ¿sí? Por el cristianismo, o sea, hablaban de Cristo, creían en Cristo. Y bueno, cuando se funda este refugio, esta comunidad comienza a llamarse Ernut, que significa bajo la mirada del Señor. Así comienza a llamarse la comunidad de hermanos. Y bueno, cuenta un poco la historia que al estar juntos comienzan a tener diferencias, comienza a haber peleas, discusiones. Entonces es ahí cuando Nicolás funda lo que son las bienaventuranzas de la unidad. Habla mucho de la unidad entre hermanos. Y ahí es donde empiezan a orar. O sea, Nicolás junto a dos hermanos en el devocional. O sea, extender nuestra mirada y pensar en el otro, no tanto en nosotros. Y bueno, no tenían mucha idea de lo que iba a pasar, como dice ahí, pero después a las semanas dice que otras personas, 24 hombres y 24 mujeres, comenzaron a hacer lo mismo, pero ya las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y eso duró por 100 años. Fíjense, o sea, por algo que había en el corazón de una persona, duró tantos años y ahí surgió también el proyecto de misioneros, o sea, ahora los principios que podemos sacar de este pueblo, de este avivamiento. Lo que decía Mari, de esta comunidad morava de Ernhut, ¿cómo era eso que decía? Ernhut, bueno, esa comunidad, Ernhut, hasta el día de hoy está vigente, digamos. Si volvés al de atrás, Mari, un ratito, uno más. Ese es el lugar, digamos, así son las calles, está ubicado, o sea, existe ese lugar, tienen escudos, todo, digamos, banderas y demás. Entonces, es algo que todavía permanece. O sea, como decía Mari, como este hombre, digamos, hizo que esto pudiera permanecer por lo que había en su corazón. Bueno, y ahora sí le vamos a contar un poco de los principios y también un poco de las dinámicas. Y lo pusimos como con estas llaves porque creemos que son llaves que también para nosotros son claves hoy, ¿no? Como tenerlas para nuestra vida, pero también para nuestra iglesia local.
La primera es que mientras algunos trabajaban, porque todos tenían oficios, no es que se dedicaban a la oración y se llamaban coros o bandas, que eran grupos diferenciados por edades, por género, por estado marital, y que él hacía las enseñanzas. Hoy nosotros lo podemos ver como las nubes, por ejemplo, ¿sí? Esa similitud con la iglesia local hoy nuestra. Cómo lo tenemos dividido para poder explicar, para poder hablar, para poder también ir más profundo. También algo re importante, establecieron la guardia nocturna, que esta guardia nocturna era una noche asignada que durante las horas del sueño un grupo de personas adoraba, cantaba la Biblia y otro grupo de personas oraba e intercedía. O sea, era esta dinámica que se inspiraron en la guardia nocturna. Era una vez que se determinaba, pero esto del tabernáculo de David, o sea, está profetizado que se va a restaurar en medio nuestro. O sea, no va a ser solo un día, sino va a ser constantemente oración y adoración. La otra dinámica que tenían, que el conde, él predicaba, él hacía las predicaciones, ¿sí? Era como, si lo podemos con la similitud hoy, era el pastor de esa comunidad. Y su principal mensaje trataba sobre confesión y arrepentimiento, porque él creía que eran claves y necesarios para mantenerse humildes y en santidad. Entonces, confesión y arrepentimiento, que era también, fue el primer mensaje, como decía Marín, hablaba esto de la unidad, porque venían muchas peleas también, como estaba creciendo la comunidad, pero entonces era importante hablar de la confesión de los pecados, pero también del arrepentimiento, y eso llevaba a la unidad. La cruz es para los que recién inician, a los que en el camino de la fe, ¿no? Esto de, bueno, no, vos tenés que arrepentirte de tus pecados, el Señor murió en la cruz por vos, y como, bueno, ahora hablamos de otros temas con otros que están creciendo, pero la cruz es lo fundamental, de ahí parte toda nuestra vida y nuestro camino cristiano, porque sin la cruz no somos nada, ¿no? Entonces, ellos lo tenían como un símbolo, pero que les indicaba, que les recordaba que tenían que vivir vidas radicales. Y vidas radicales en el sentido de entregar todo por el Señor. Y algo que me encanta y puse que el sello de ellos era el Cordero inmolado. Y su consigna de misión, el Cordero ha vencido, sigámosle. Entonces ellos se guiaban por eso, basado en Apocalipsis 12:11. Ellos, era su guía, o sea, entonces lo seguimos. Eran atrevidos, apasionados, valientes. Como decía María, era una comunidad primero que eran esclavos, pero también ellos se vendían como esclavos a fin de predicar el Evangelio. O sea, imagínense ustedes si hoy les dicen, bueno, no sé, Jan, tenés que ir a un país donde sabés que vas a estar no esclavizado quizás como antes, pero no vas a poder salir nunca más del país, vas a tener que vivir en esta casa, trabajar de esto, o sea, pero vos sabés que vas a poder predicar el Evangelio. Entonces ellos se vendían, se entregaban a sí mismos como esclavos, porque entendían de este mensaje y el Cordero venció, entonces vamos a seguir otra vez este proceso o esta cosa, pero ellos estaban felices porque estaban padeciendo junto con Cristo. ¿Sí? O sea, lo que Cristo padeció y así también iban a recibir la recompensa, que es lo que también Pablo dice, cuando todo lo considera por basura y quiero morir con Cristo, crucificarme con Cristo porque sé que voy a recibir esas recompensas, o sea, tremendo. Y también que fue, a medida que iban creciendo, ellos querían compartir el mensaje, no les bastaba su avivamiento, no les bastaba lo que estaban viviendo, que querían compartirlo. Y eso también es como una clave que también lo veníamos viendo, ¿no? En los 40 días que estamos haciendo y justo en el día de hoy, cuando nos plantamos y vemos la visión de Cristo y empezamos nosotros a vivir este avivamiento en lo personal, pero como comunidad, vamos a querer y llevarlo a otro lado, o sea, va a ser por osmosis, no nos va a costar. Entonces, también como decir, ¿estamos realmente viviendo tan radicalmente? Porque muchas veces la primera me cuesta decir, predicar, hablar, pero decir, o sea, ¿dónde están realmente nuestro impulso de predicar? Si solamente porque lo tenemos que hacer, porque
obedecer, o porque voy a la iglesia, o porque ellos también, porque estaban muy impulsados a predicar el evangelio, porque ellos estaban conscientes de que la Biblia profetiza una novia multiétnica. Entonces ellos tenían el deseo, o sea, ellos querían ser parte del cumplimiento de esa profecía y predicar a todas las personas. Y sabían que el Espíritu Santo era el único misionero para ellos. O sea, ellos iban, oraban, predicaban, pero sabían que el Espíritu Santo iba a añadir a los que tenían que ser salvos. Entonces ellos eran obedientes con fervor también en su corazón, pero entendiendo esto, estaban encontrando su lugar en las profecías, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros hoy como iglesia? Lo pudimos resumir en 3 puntos. Uno, el arrepentimiento, la humildad y el quebrantamiento. Esto atrae la presencia de Dios, ¿sí? Como dice Santiago 4:6, que el Señor está cerca a los quebrantados de corazón, ¿no? Y cuando la presencia de Dios está con nosotros, ¿sí? Como también veníamos aprendiendo, esta presencia manifiesta del Señor, pero también su omnipresencia, que Él siempre está. Pero hay veces que lo podemos sentir. Y cuando nosotros estamos en esta comunión con el Señor, con arrepentimiento, con humildad, con quebrantamiento, podemos escuchar lo que hay en el corazón del Señor. Entonces, si podemos escuchar lo que hay en el corazón del Señor, vamos a alinearnos a su plan. Y si nos alineamos a su plan, vamos a poder predicar. Y si podemos predicar, entonces vamos a poder ser parte del cumplimiento de las profecías que por eso no va a venir lo otro. Entonces nos va a costar, nos vamos a frustrar y vamos a vivir una religiosidad. También otro que podemos aprender es la unidad del cuerpo. Como les decía esto hoy, ¿no? Mientras algunos trabajaban, otros oraban, otros predicaban y lo hacían juntos. Y cuando estamos en el cuerpo nos animamos, nos exhortamos, nos honramos, podemos también fortalecer. 23, perdón. Juan 17:23, que habla de esto, que es ser uno para que el mundo crea. Entonces, no podemos tener una evangelización o un avivamiento evangelizador realmente si no somos uno. Y no vamos a poder ser uno si primero no nos quebrantamos, no nos humillamos, no entendemos el diseño del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estar separados o tratando de encajar, pero nos vamos a frustrar. Y también algo súper importante es esto, que la novia y el Espíritu claman juntos para que Cristo venga. O sea, es la novia una sola, un mismo sentir y el Espíritu que clama. Entonces no podemos clamar solamente, Señor, vení, pero no estoy unido al cuerpo, no estoy entendiendo la visión. Y nos están enseñando mucho esto, ¿no? De decir, siempre tenemos algo para dar. Y lo voy a compartir en la nube pasada, esto de, portamos nosotros la vida, portamos esperanza, portamos restauración, portamos perdón. O sea, ¿por qué callarlo? O sea, ser conscientes, y creo que esto nos tiene que llevar a pedirle al Espíritu Santo vivir en esa conciencia de que tenemos la vida, tenemos, o sea, el mensaje de vida y de salvación para las personas, pero ¿por qué no lo estamos dando? Ya sea hablando o también con nuestras actitudes, reflejando, siendo cartas leídas. Y bueno, esto de que la cruz nos identifica. Y voy a terminar con 2 cosas. Una pregunta, que fuimos hechos libres. ¿Cuántos saben que fuimos hechos libres por Cristo? Bien, ok, buenísimo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa libertad? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer con esa libertad? Tiempo, entregar recursos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con nuestra libertad? Y algo que a esta comunidad los identificaba mucho y que también nosotros apropiamos esa frase hoy en día mucho en la iglesia también, que es que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y vamos a buscar Isaías 53, 10 al 12. Isaías 53, 10 al 12. Ellos lo dicen cuando les preguntan a 2 jóvenes moravos
que se estaban vendiendo como esclavos para predicar el evangelio a otra nación. Le dicen, ¿por qué se están vendiendo como esclavos? Si saben que posiblemente, casi seguro, que nunca más van a volver a ver a sus familias, volver a su tierra. Y ellos dijeron que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Isaías 53:10 dice, acá está hablando el profeta sobre lo que Jesús iba a hacer. Si esta era una profecía de lo que iba a pasar, que ya se cumplió con Jesús. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él carga con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús es digno de recibir la recompensa de ese sacrificio en la cruz. Y la recompensa son vidas salvas. La recompensa son personas que van a sus pies y Él va a quedar satisfecho. Pero nos toca a nosotros darle la recompensa de lo que Él es digno de recibir. Entonces, a modo de reflexión, Jesús es digno, sino por la revelación del Espíritu. Que Él nos muestre la dignidad. Y eso nos va a llevar a realmente darle la recompensa de lo que Él es digno de recibir.